Muchísimas gracias por la invitación al ciclo de las mujeres. Estoy muy agradecida con Goethe Institut que ha podido organizar este debate y también a mis colegas que están en diferentes regiones de Latinoamérica y bueno, todos los oyentes de todo el mundo que nos están escuchando en este momento. Y bueno, yo quisiera un poco abordar en términos generales, digamos, de entender esta dinámica de cómo las mujeres hemos incidido en diferentes contextos, digamos, o en diferentes coyunturas que es importante entender, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar un poco con el tema de la historia. Yo sé que es bien difícil en términos de educación, que es una educación vertical, una educación que viene una réplica, digamos, desde lo externo hacia lo interno y generó muchas dificultades, ¿no? Esta viene justamente en el tema de la colonia, como conocemos muy bien, y creo que ha sido una masiva de negaciones de ciertas acciones culturales en términos religiosos con el tema del catolicismo que ha llegado a las propias comunidades indígenas y bueno, esto generó a negar, digamos, la relevancia de conocer sus propios heroínas y luchadoras mujeres, digamos, en este caso. Y creo que en estos últimos tiempos tratamos de reivindicar en ese sentido, ¿no? Como por ejemplo, hablar de Juana Zurdo y Padilla, hablar de Bartolina Sisa, hablar de Vicenta Juarista, ¿no? Que también son mujeres que han luchado en su momento, en su época, digamos, ¿no? Entonces, toda esta dinámica me hace una autorreflexión, de una autocuestión, digamos, de cómo habría sido antes de que sucedieran estas estructuras, de cómo sucede en términos históricos, en términos, yo diría, republicanos, y bueno, en este tiempo que estamos viviendo del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, comenzamos un poco en un trabajo, en un contexto con las mujeres. Yo vengo del sur, como dijo Yola, de Cacachaca, donde hablamos las dos lenguas, aymara y quechua, y este me hace una fluidez de comunicación fuerte en diferentes regiones, en este caso puedo estar en las comunidades indígenas quechua hablantes o aymara hablantes de Perú, por ejemplo, la región de Cusco, que es netamente quechua, al sur que tenemos Puno, aymara, y por supuesto norte de Chile, que también habla aymara, norte de Argentina con el quechua igual, y bueno, Bolivia, que tiene una distribución de aymaras y quechuas, aymaras en el altiplano, quechuas en los valles, ¿no? Entonces, esta dinámica en esta autorreflexión justamente de entender, digamos, como mujeres, qué es lo que pasaba en aquellos tiempos y cómo hoy en día nos replanteamos como mujeres, tomamos en cuenta, digamos, a un análisis fuerte desde los años 80 con esta crisis justamente de las políticas muy fuertes, donde hubo este control muy fuerte, ¿no? De la dictadura, y las mujeres estaban prohibidas, digamos, de pollera entrar en áreas urbanas o plazas, y era muy complicado, ¿no? Yo recuerdo cuando yo pasé por la universidad, que es la Academia Superior de Bellas Artes en Formación, pues yo no podía entrar, por ejemplo, a un hotel de 5 estrellas, no se podía entrar al Museo Nacional de Arte, no se podía entrar, por ejemplo, estos espacios, digamos, para ellos como altos niveles de funcionarios, ya sean públicos o privados, ¿no? Entonces, esta reflexión nos hace un autocuestionamiento cuando termino la Academia Nacional de Bellas Artes en un análisis profundo como mujeres, ¿no? ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la educación? ¿Qué es religión? ¿Cómo entendemos la religión desde nosotras mismos? ¿Cómo nosotros nos autocuestionamos? Y en esta dinámica es la que entiendo en términos generales, digamos, en una reflexión muy profunda que coadyuvó, digamos, fuertemente a un trabajo, yo diría más como de integración que ha sido fuerte, es la Asamblea Constituyente. Mujeres que han podido ingresar, que han podido debatir,
de diferentes comunidades y tuve algunas anécdotas muy fuertes en la Asamblea Constituyente como mujeres representantes de comunidades indígenas que se expresaban en la oralidad, no en la escritura, porque por supuesto que la formación de educaciones formales no tuvo esa apertura grande, digamos, hubo ciertas dificultades, entonces no fue valorada, digamos, ¿no? Y esto fue un trabajo arduo donde las mujeres trabajaron, digamos, en entender cómo se plantearía en la Carta Magna de la Asamblea Constituyente. Y eso me impactó bastante que hoy en día podemos ver esta inserción de las mujeres de Pollera en diferentes acciones. Por supuesto que hay ciertas debilidades, pero es un buen inicio, por lo menos de que algunas mujeres estamos en ciertas instituciones o ciertos espacios para poder abrir estas brechas, digamos, ¿no? Y creo que esa apertura, por ejemplo, dio mucho a tener mujeres como alcaldesas, como concejalas, y asambleístas, todo eso, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante interesante, probablemente no muy visualizado, y eso creo que sería muy bueno, una visualización. Lo mismo pasa con el tema del liderazgo en el textil, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tejedoras que está en el sur de Bolivia, con Taxara, tenemos en la parte del altiplano, con diferentes lideresas que están trabajando, por ejemplo, en el AAA, tenemos, por ejemplo, en tierras bajas, Artecampo, Isoso, Poza Verde, son varias regiones y son lideradas por las mujeres que no son visualizadas, digamos, ¿no? Y no las conocemos. Y a veces hablamos mucho desde el espacio académico de la escritura y relevancias desde ese punto de vista. Y a mí me impacta en ese sentido cómo podríamos hablar de estas personajes relevantes en esta contemporaneidad, a una valoración de lo que somos en términos de multipluricultural como mujeres de Bolivia. Eso es como podría compartir en términos generales. Yo sé que es 5 minutos mi intervención, pues entonces aquí yo les dejo. Gracias por la invitación y más adelante lo desarrollaremos con más detalles en ciertos ejemplos. Así es, Elvira, muchas gracias por tu contextualización. Vamos a darle ahora sí la bienvenida a otra compañera para luego entrar en discusión. Vamos a darle la bienvenida a Shara Guamán. Ella está desde el otro lado también conectada en este momento. Ahora sí. Shara Guamán, ella es de Perú, nació en Guanima, distrito Curahuasi, en el departamento de Apurímac, Sierra Sur del Perú. Emigró del campo a la ciudad cuando era una adolescente, escapando de la violencia machista, como la mayoría de las niñas emigrantes del campo a la ciudad. Llegó a la ciudad de Abancay y luego a Lima. Migró a la ciudad de Lima para trabajar. Shara también es experta ha hecho es experta, es enfermera, ha estudiado enfermería, tiene una maestría como lingüista andina. La experiencia vivida hizo que Shara, durante toda su vida, defendiera los derechos de las mujeres y sobre todo de las indígenas. Es así que fundó la Asociación de Empleadas del Hogar en Lima, como corregidora también, como regidora de la municipalidad de Abancay, logró que se aprobaran varias ordenanzas en favor de la protección de la mujer, tanto en el hogar como en el trabajo. Así que Shara, te damos la bienvenida. Ella es una mujer bastante luchadora. Sara, bienvenida y igual contextualizarnos un poco de cómo está la situación de las mujeres en cuanto a la visibilización y los logros de las mujeres en Perú. Muy buenos días con todos y todas. Muy feliz de poder estar en este espacio gracias a la oportunidad que Dios y la vida nos da. Allí punchaykachu ya palanchispaq tukuy sonqoywan munakuynita mastarimuykichisq hankunasman kusikuywan kay sumaq hatun huñunakuypi kasqaywan.
Nadie ama lo que no conoce. Manampipas, maipas, cuyacunchu y matapas, manayintarexchas paja. Nadie da de lo que no tiene. Manampipas, maipas y matapas, humanchu, manapaipa, mantaja. Nadie enseña de lo que no sabe. Manampipas, maipas y matapas, yachachinmanchu, manayinta, yachachas paja. Queridos hermanos y hermanas, para ustedes llego desde Perú, Apurímac, Abancay. Soy indígena originaria, con orgullo, lo digo así. Llevo en mi sangre la identidad con dignidad y orgullo de mis raíces y mi cultura, y sobre todo nuestra cosmovisión andina. En ese entender quisiera evocar a mis hermanas indígenas originarias en el Perú. El Perú es un país diverso, pluricultural, multilingüe, multiétnico, y en esa diversidad existen mujeres valiosas, mujeres indígenas, que pese a las circunstancias que nos toca vivir en los lugares más recónditos y alejados de nuestro país, pues venimos dando con fortaleza cara a los diferentes hechos que se suscitan y a las diferentes realidades que se presentan. Una de las cosas que debo destacar es que en Perú hay muchas mujeres valiosas que faltan ser visibilizadas por las acciones que desarrollan. Mujeres que se han abocado a formar asociaciones, organizaciones, cooperativas, y en ella poder incluir e insertar oportunidades para nuestras hermanas indígenas originarias. En ese entender, debo decir que la mujer originaria e indígena sufre doblemente toda esta acción del sistema que venimos atravesando, más aún hoy en día con esta pandemia del COVID-19. Nuestro proceso en el caminar como mujeres ha sido una lucha constante, una lucha donde teníamos que abrir espacios y oportunidades para otras mujeres. Cuando una mujer originaria indígena llega generalmente a la ciudad, muchas veces el primer bloque con la que se encuentra es la discriminación, ya sea por indumentaria, ya sea por su lengua materna, etcétera, etcétera. A raíz de eso es que la vida me dio la oportunidad de poder ingresar como regidora provincial de la Municipalidad de Abancay, desde donde pude realmente focalizar la aprobación de esta ordenanza de la no discriminación, la 002-2008, una ordenanza totalmente completa en todas sus formas, que ha hecho una incidencia a nivel nacional hoy por hoy con más de 73 ordenanzas similares. Esta ordenanza se ha implementado y se ha hecho masivo a nivel de la localidad en todas las instituciones públicas y privadas, donde ya se ha hecho la difusión de poner un cartel prohibido en este lugar la discriminación. Eso ha sido un avance muy grande en nuestro contexto, eso ha sido una reivindicación realmente, y una forma de poder implementar también es que en diferentes instancias públicas y privadas se ha aperturado los despachos donde ya los pueden atender en su lengua materna. La mujer indígena y originaria realmente en todo el proceso de su vida, pues ha sufrido siempre todas esas vicisitudes que se ha presentado, no solamente la violencia, sino también el poco interés de parte del gobierno en llegar a estos lugares más lejanos que tenemos, hermanas indígenas y originarias. Cuando llegamos normalmente a lugares mucho más grandes, a las ciudades mucho más grandes,
pues un poco que las oportunidades se van abriendo, pero uno mismo tiene que ir conquistando estos espacios. ¿En qué sentido? En poder aperturar escenarios donde se reivindiquen los derechos de las mujeres. Es allí cuando llego a Lima y allí empecé a organizar generalmente pequeñas reuniones, pero después que se ha ido consolidando hoy por hoy en la gran asociación de empleadas de hogar, porque quienes venimos de las comunidades más lejanas, con pocos recursos económicos, pues tenemos que hacer doble acción si queremos lograr una superación en nuestras vidas, trabajar y estudiar. En ese proceso, pues hemos visibilizado y hemos sentido en carne propia no solo la discriminación, sino también el atropello para muchos de nuestros derechos. En Perú tenemos muchas mujeres que han aperturado espacios y que realmente son muchas de ellas visibilizadas y que algunas han llegado a espacios políticos como concejales, han llegado como congresistas y en ella también ellos han aperturado otros espacios haciendo políticas públicas como la ley 29735 que enmarca el derecho lingüístico que tenemos. Entonces, ello generalmente nos apertura también a poder tener esa posibilidad y esa capacidad de poder ir abriendo más oportunidades para más mujeres originarias e indígenas. El Estado debe atender, el Estado debe hacer presencia con medios y vías de comunicación, lo cual que hasta ahora algunas comunidades que tenemos no tienen ni servicios. Ello implica de que realmente casi siempre estamos en esa búsqueda y en esa apertura de estas oportunidades. Ahora sí nos vamos a pasar con Valeria. Valeria debe estar desde el otro lado. Valeria es Valeria España, así es, no es que ella sea de España, sino es Valeria España, es de Uruguay, es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó sus estudios de Derechos Humanos y Políticas en la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires, Argentina, y es doctorada en la misma universidad. Es socia fundadora del Centro de Defensa de Derechos Humanos. Del 2011 al 2007 integró el Grupo Género y Derecho de la Facultad de Derechos de la Universidad de la República, UDELAR, y es investigadora del Nodo de Estudios Migratorios de Flaxo, Uruguay, columnista en el periódico La Diaria e integrante del Consejo Asesor del suplemento Incorrecta. Trabaja desde distintos espacios y plataformas por la visibilización y defensa y promoción de los derechos fundamentales. Se ha empeñado como consultora externa de distintos organismos internacionales como el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur. Valeria, te damos la bienvenida. Igual tienes 5 minutos para contextualizarnos sobre la realidad de Uruguay en las cuestiones de la visibilización y los logros de las mujeres. No, muchísimas gracias, Yolanda, por esta maravillosa moderación que vienes haciendo. Y bueno, especialmente agradecida con el Getty Institute por la invitación, porque sin duda poder intercambiar estas instancias con compañeras tan entrañables siempre es muy valioso y muy enriquecedor. En ese sentido, lamentablemente la pandemia nos arrancó muchas cosas, entre ellas, bueno, la posibilidad del roce, pero no la posibilidad del encuentro, así que bueno, un abrazo muy cálido a todas ustedes. Contarles un poco, Uruguay aparece en el mundo, o por lo menos es la referencia que tienen muchas y muchos, como una isla. Se le llamaba en algún momento la Suiza de América, y sin duda ha habido muchos avances normativos en los últimos años. Hoy igual estamos asistiendo a un momento
muy, muy difícil en términos de movilización, no solamente por la pandemia, sino también por las políticas que se están adoptando, restringiendo derechos y restringiendo garantías individuales básicas, y por lo tanto, bueno, el movimiento social en su conjunto, incluido obviamente el movimiento feminista, bueno, está en ese espacio de resistencia y de contestación ante la imposición de un modelo que niega derechos, que niega vida. En ese sentido, es importante mencionar que, bueno, desde el punto de vista más formal, efectivamente se cuenta con leyes que reconocen derechos fundamentales, pero eso no quita que se den situaciones de vulneración de derechos muy graves en Uruguay, donde claramente, digamos, por un lado existe la posibilidad de acceder a determinados lugares de liderazgo como mujeres, es cierto, pero todavía esa posibilidad obviamente está reñida con el hecho de que existe no solamente un profundo sexismo, sino también un profundo racismo y xenofobia en Uruguay, y por lo tanto es importante visibilizar. En ese sentido, Uruguay ha negado de alguna manera su identidad indígena, afirmando que no existe, digamos, comunidades indígenas. De alguna manera también tiene una deuda histórica con las y los afro-uruguayos y afro-uruguayas, y también ahora, de alguna manera, las nuevas migraciones ponen en evidencia que, bueno, Uruguay tiene que, de alguna manera, reconciliarse con su identidad afro, con su identidad indígena y con su identidad diversa y su identidad mestiza, ¿no? En ese sentido, las migraciones plantean eso, y las mujeres migrantes concretamente se han insertado paulatinamente para visibilizar, bueno, cómo las tareas de cuidado también muchas veces sucede que en algunos ámbitos se da la emancipación de algunas mujeres en determinada clase social, pero eso implica de alguna manera la perpetración, digamos, de la división sexual del trabajo desde una perspectiva también de clase. Por lo tanto, es importante pensar, y ese es un desafío que tienen los feminismos en Uruguay y en América Latina, que es, bueno, no pensar un feminismo monolítico, sino justamente un feminismo, feminismos, ¿no? Que se alimentan y que se desafían, y que de alguna manera eso hemos aprendido sobre todo de las compañeras de los feminismos comunitarios. Así que eso es un aprendizaje en camino. En ese sentido, bueno, ahora los desafíos que vemos en Uruguay es que la violencia de género sigue siendo claramente una expresión muy violenta. Los feminicidios están presentes en el país, es algo que es una emergencia nacional que no ha logrado de alguna manera atenderse. Eso convive a su vez con otras expresiones de violencia, como lo es la desaparición de mujeres, justamente con fines de explotación sexual. Esto de alguna manera, la consigna de las compañeras de dónde están nuestras gurisas y desde dónde están nuestras gurisas, lo hemos levantado planteando justamente que no están desaparecidas, sino que fueron de alguna manera secuestradas para ser prostituidas, y eso es un desafío aún en Uruguay visibilizar, porque existen muy pocos mecanismos para visibilizar de alguna manera este tipo de flagelos. Por otro lado, también existen espacios de alguna manera donde el movimiento feminista, articulándose con diferentes grupos de mujeres organizadas, han buscado visibilizar la manera en la que las mujeres sostenemos el mundo desde espacios muy diversos, empezando, por ejemplo, con la situación de las maestras feministas, que, bueno, han visibilizado que no se puede plantear una reforma educativa sin las mujeres, porque la educación justamente tiene cara de mujer, y en ese sentido se denunció en su momento porque había iniciativas de reforma educativa y no había una sola mujer en la sala. Y bueno, y también desde otras formas de crear, eso también se ha buscado visibilizar, desde las mujeres que están en el campo de lo audiovisual, en el periodismo, y también de una u otra manera quienes ejercemos
la profesión de abogadas. Existe ahora una red de abogadas feministas. Yo integro la red de abogadas por los derechos humanos, también visibilizando las disidencias. Y en ese sentido es importante mencionar que en el caso particular de Uruguay, los movimientos feministas en general han adoptado una postura no expulsora de las disidencias. Eso es fundamental, ¿no? O sea, los transfeminismos en Uruguay tienen una fuerza y una potencia enorme, y eso también hay que visibilizarlo, un poco en línea con algunas de las cuestiones que planteaban las compañeras de las tesis. También mencionar, y eso porque es algo que está también en el tapete ahora, tiene que ver justamente con algo que planteaba el INE, y esto un poco para generar el intercambio, que es el tema de la memoria, ¿no? En el caso de Uruguay, por un lado tenemos memoria vinculada al pasado reciente, a las graves violaciones de derechos humanos. Hay un grupo también de expresas políticas que sufrieron violencia sexual y que, al contrario de esta idea de visibilización, han sido silenciadas y no se ha logrado visibilizar, digamos, la situación que vivieron y la fortaleza que están teniendo para denunciar lo que viven. Y por otro lado, el tema de la memoria feminista, pensada sobre todo cuando nos enfrentamos, y con esto voy redondeando, nos enfrentamos a estructuras difíciles de desafiar porque representan el status quo de todo, ¿no? Es pensarlo en la justicia, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia patriarcal? ¿Qué pasa cuando las mujeres denunciamos que el derecho no es neutro? Cuando denunciamos que el derecho no es neutro, que es colonialista, que está basado en un modelo de ciudadanía censitaria, es decir, un modelo donde se piensa que todas las personas somos varones, heterosexuales, blancos, propietarios, y en ese sentido, bueno, también ahí hay un desafío de esa memoria feminista que busca, por un lado, rescatar las voces que fueron silenciadas, de alguna manera hermanarnos como contemporáneas de nuestras abuelas, tatarabuelas, madres, que de alguna manera también de una u otra forma resistieron, y que hoy estamos en un momento, en una encrucijada clave, tanto en el caso de Uruguay como podría animarme a decir que en otros países, donde claramente los feminismos se expanden, son una marea viva, son una revolución viva, pero eso también alerta, digamos, los peores sentimientos conservadores y reaccionarios, y por lo tanto eso también es importante considerar, porque hay una reacción ante ese sentimiento de insubordinación por parte de las mujeres y las disidencias y los grupos históricamente oprimidos. Entonces, este es un momento clave, distópico, estamos de alguna manera en cápsulas, lidiando a su vez con estas dificultades donde todavía el centro de nuestras conciencias no es la vida, y por lo tanto tenemos que buscar alternativas como lo está haciendo los movimientos feministas, donde el centro sea la vida y no las tecnologías de la muerte, ¿no? Los feminismos son eso, vida, justamente buscar otras formas de producir, de comer, de amarnos, de acercarnos e incluso de enfrentar la pandemia que nos tocó vivir. Gracias, Valeria. Creo que, no, o sea, yo personalmente tenía una admiración a Uruguay justamente porque tienen las normativas bastante avanzadas, como en el caso del aborto, por ejemplo. Pero ya veo que hay otras cosas que no están tan bien, que digamos, ¿no? En ese sentido, pues quiero seguir en ese orden de cómo estamos. Elvira, si estás ahí, me imagino que sí. ¿Cómo entonces? Creo que entre las tres ponentes hay puntos en común, ¿no? Como por ejemplo el tema de identidad, las cuestiones de racismo, de clase. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir, Elvira? Porque algo que yo he entendido también, lo que decías, es que hay
espacios de visibilización, sobre todo quienes están visibles en este sentido. A lo que yo he entendido es que son las mujeres asambleístas o las mujeres que están en los espacios de poder de decisión. Sin embargo, ¿qué espacio ocuparán o cómo se visibilizarán estas otras mujeres? Las otras mujeres, como tú decías, tejedoras, o otras mujeres, cómo se visibilizarán, porque sabemos que están trabajando y están haciendo cosas en esta sociedad para ser reconocidas justamente. Si nos puedes comentar al respecto, Elvira. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es muy lindo el debate. Creo que estamos girando desde varios puntos de vista, como América Latina, cómo revalorizarnos o cómo dar la visibilidad de las mujeres más que todo, ¿no? Y yo rescataría esto, ¿no? El rescate de las voces ancestrales, que me parece bien interesante, que son silenciadas en la contemporaneidad. Creo que es muy complicado en ese sentido. Y creo que más bien es bien importante un poco integrarnos en ese sentido que me gustaría abordar, ¿no? Entonces, yo quisiera abordar un poco desde ese punto de vista en términos académicos, como sucede, digamos, en áreas investigativas. Y bueno, por supuesto que esto también tiene una mirada general en diferentes ramas, ¿no? No solamente en educación, sino en salud y también en los derechos en realidad. Entonces, para mí ha sido muy interesante trabajar y yo trabajé con 900 tejedoras en distintas regiones del país y por supuesto que también para poder entender la dinámica de los Andes me ha tocado trabajar en Perú y norte de Chile y Argentina, ¿no? Y esta noción es súper interesante como nosotros lo analizamos desde ese punto de vista. Yo sé que la educación académica vertical nos ha entrenado, por ejemplo, a citar artículos, a citar fuentes primarios, secundarios, terciarios. Y en muchos de estos casos de la educación que nos hace las preguntas y consultas en las comunidades, nos convertimos en informantes, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante poder trabajar, digamos, en una integración de entender qué es la educación y qué amplía la educación y qué nos ofrece en términos educativos. Y en ese trabajo es donde tuvimos esta autorreflexión desde la educación en un crisis que hice una introducción de los años 80 justamente con este problema económico, también con este tema del cambio climático que hubo. Entonces ahí nos comenzó, digamos, a cuestionarnos fuertemente en una recuperación, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar, por ejemplo, los tintes naturales? ¿Cómo podríamos recuperar nuestras materias primas? ¿Cómo podríamos hacer el valor agregado? Y está en una mira de autocuestionarnos fuertemente, porque en términos educativos, todo el hacer de la praxis de las propias comunidades no tenía validez, ¿no? No servía, digamos, ¿no? Y muchas escuelas y colegios nos habían dicho, por ejemplo, si tú vas a tejer, entonces no sirves para nada porque la oficina es para escribir, es para leer, es para sentarse, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esa negatividad de la educación nos ha puesto, digamos, a una cuestionar a nosotras mismas en las comunidades. Y la pregunta bien grande de las mujeres en este caso relevante fue, ¿qué es estudiar? ¿No? ¿Qué es ser un titulado? ¿Qué es ser una profesional? Para ellos en ese momento era sentarse en las áreas urbanas concentradas, ¿no? Y la educación solamente era como algo urbano para lo urbano, ¿no? Entonces nosotros comenzamos en un análisis amplios para poder entender y en este análisis amplio justamente sale que la educación tiene que revalorizar, digamos, como las mujeres incidiríamos en esa revalorización y justamente es pensar, por ejemplo, tintes naturales pasa por una reacción química. Y es bien importante entender esa reacción química como, por ejemplo, de la materia prima, en este caso de una tola o de una flor, de una corteza, cuando se integra con el mordiente, genera otro tipo de molécula. Y eso es biología, ¿no? Porque ya estamos hablando de la planta, ¿no? En qué lugar crece, a qué edad hay que cosecharla, cómo hay que procesarla. Entonces, en otros términos, en realidad la educación en las comunidades
era muy contundente porque estábamos hablando de la crianza de la materia prima, por ejemplo. Nosotros no hablamos como en las terminologías académicas, en la arqueología se maneja, por ejemplo, la domesticación. Y la domesticación quiere decir, ¿no? Y como que el ser humano predomina al animal y lo trae a la casa, ¿no? Pero cuando se habla en una terminología aymara o quechua, cuando hablamos, por ejemplo, de la crianza mutua, estamos hablando de los cuidados máximos, de velar el espacio, velar su alimentación, incluso velar la acción de conectividad con el ser humano, ¿no? Entonces, es como vidas integrativas entre el ser humano y el ser vivo, digamos, ¿no? Entre los seres vivos, cómo nos integramos y en realidad nos colaboramos en este caso, ¿no? Entonces, en ese término de educación, las mujeres comprendemos más rápidamente y podríamos haber saltado así rápidamente en entender las lógicas de la dinámica de una ciencia, de una tecnología, de una identidad. Y esto pasa justamente también en términos de salud, que hoy en día es un problema serio con este tema de la pandemia, todo eso. Y es lo mismo, ¿no? De las plantas de las comunidades salen las píldoras. Es simplemente pasar por una acción de procesos y procedimientos y así lo tenemos. Si nosotros estudiáramos qué tipo de plantas y reacciones químicas y cómo se hace la medicina actual, entonces yo creo que el aprendizaje sería más rápido. En vez que de la vuelta del otro lado, como somos repetidores de siempre que del fuente principal, ¿no? Alinearnos hacia lo externo, nos genera estas dificultades y también en ese sentido la visibilidad de las mujeres no está bien fuerte, ¿no? Y siempre va a ser en ese sentido del panorama de los académicos, donde los titulados son los primeros y las que somos de las comunidades, en este caso ya son artesanos, artistas, no son tan visibilizadas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que también se tenga una autorreflexión en las unidades educativas y también en las universidades. Yo sé que las universidades toman este estudio académico desde la Mesopotamia a lo europeo, norteamericano, hasta la contemporaneidad de Sudamérica, pero no en una autorreflexión de la epistemología de cómo nosotros entendemos, ¿no? Entonces, creo que las mujeres hemos podido autocuestionarnos en ese sentido, más que todo yo trabajé mucho como experta en el tema del textil y entendí de ese desarrollo, entendí de ese planteamiento, sé que hay que desplazar a más regiones, más comunidades en términos de integración, pero siempre en este autorreflexión también en términos autocríticos, ¿no? Y eso nos ayuda, digamos, a este replanteamiento epistemológico, filosófico, y no solamente en una alineación, digamos, de cómo funcionaría en otros territorios. Y eso es lo que pasó en términos, por ejemplo, de derechos de justicia, ¿no? La justicia no concuerda con una comunidad, en una región, en un pueblo, y por supuesto que hay una estructura completamente distinta y eso nos ayuda, digamos, a entendernos a nosotras mismas como mujeres de cómo funcionó nuestras famosas ayanocas o nuestras famosas, por ejemplo, mancomunidad, ¿no? Y así fue en el pasado y creo que ese sistema era bastante interesante. Yo recuerdo con el tema de los dotes, por ejemplo, las mujeres habíamos heredado rebaños, habíamos heredado textiles, tecnologías, ciencias y especialidades muy avanzadas que uno tenía que trabajar por muchos años. Hoy en día todas esas cosas con el tema de la educación pues generó otros tipos de entendimiento, digamos, que no son netamente de las propias comunidades. Entonces yo creo que las mujeres necesitamos este fortalecimiento de autorreflexión desde nuestras propias comunidades, de cómo podríamos trabajar en conjunto y hacer una visibilidad, digamos, en términos de coautoría, por ejemplo. Sé que son tendencias nuevas y hay que hacerlo, y eso ayudaría, digamos, a que nos valoremos a nosotras mismas como país, como Latinoamérica y en el mundo como mujeres, ¿no? Esta alianza yo creo que puede hacer un fortalecimiento desde varios puntos de vista y así poder integrarnos y realmente trabajar por nosotras mismas para bien del país y para bien del ser humano.
simplemente eso es mi intervención, creo que es 10 minutos y ahí tengo algunos segundos, pero gracias por la invitación y creo que el debate va a estar bien interesante y con mucho gusto, si hay preguntas, lo vamos a desarrollar. Gracias, estimada Yola. Gracias, Elvira, muy lindo. Creo que es importante realmente cambiar nuestros modelos de educación, lo que nos decías. Le vamos a pedir igual al resto de las expositoras de hoy en el debate que se queden con el video para que veamos quiénes están debatiendo, para que el resto de los oyentes o es que están las que están en el público también sepan quiénes están debatiendo, por favor. Muchas gracias a Sara también. Sara, ¿estás ahí? O si no, Valeria, contigo. Shara, ahí estás. Shara, entonces, igual, ¿no? Si nos puedes, ahora sí, después de esta contextualización que nos has hecho, lo que decía Elvira es como los modelos educativos están bien arraigados también en nuestra sociedad y en todo caso si tenemos que cambiar cosas tendría que ser desde esos espacios. ¿Cómo se visibilizan las mujeres en Perú? Justamente esas mujeres de abajo, porque sabemos que las mujeres que están en los espacios de poder, de decisión, las podemos ver constantemente, hagan mal o hagan bien, pero son un poco más visibles, se podría decir, y tienen también todo el aparato estatal, ¿no? ¿Y cómo se visibilizan esas mujeres en tu región? Si nos puedes contar, buscan espacios de visibilizarse también sobre lo que están pensando, sobre lo que están planteando o no. Sí, exactamente, para poder un poco darle un matiz de contextualización. Sabemos que nuestras mujeres originarias y indígenas, en nuestro contexto, tenemos una forma peculiar de ver la vida. Tenemos una mirada holística, integral, con una cosmovisión andina peculiar. Tenemos sabidurías dentro de nuestras comunidades originarias e indígenas, y dentro de ello también hay sabios, personalidades que realmente a lo largo de su vida han experimentado, tienen conocimientos propios de todo este proceso. En ese entender es que realmente sabemos que en Perú tenemos una educación pues que no cubre en este momento todas las expectativas que quisiéramos, más aún en estas circunstancias en que, bueno, la pandemia nos ha azotado y tenía que darse una educación totalmente tecnológica, virtualizada, para lo cual muchas veces nuestras comunidades originarias e indígenas no hemos estado preparados para poder recibir, para que nuestros hijos puedan seguir recibiendo este tipo de educación. Ello también en realidad un poco que afecta ese avance de nuestras comunidades en cuanto a conocimientos, etcétera. Las mujeres dentro de nuestras comunidades originarias e indígenas tienen roles muy, muy importantes y muy protagónicos muchas veces que no se visibiliza como tal. Hay mujeres artesanas, hay mujeres agrícolas que se dedican de una manera increíble a toda la parte organizativa de la agricultura, como una forma de ver de que la alimentación pues es sumamente indispensable y son ellas las que organizan toda esta gama de diversidad de formas agrícolas, de productos que tenemos en la zona. También tenemos allí, por ejemplo, la presencia de mujeres que progresivamente a raíz de capacitaciones, de temas de derecho, de temas de igualdad de oportunidades con enfoque de género, de temas como costumbres, tradiciones, de revalorar lo nuestro, de reforzar nuestra identidad. Entonces, hay mujeres que hemos ido formándonos en el proceso y hemos podido realmente darle otra mirada, otro matiz a abrir estos espacios y posibilidades.
En el Perú, por ejemplo, en cuanto a espacios de visibilización de mujeres, se ha dado progresivamente cuando una mujer originaria e indígena va ingresando en los espacios políticos, asume roles como regidora, asume roles como consejera, asume roles como presidenta de la comunidad. Esos son buenos avances porque ya son espacios en los que ellas se van desenvolviendo y van dando todo lo mejor de sí. Actualmente, por ejemplo, en nuestra comunidad originaria de Guanima y Hualasa, hemos emprendido una cooperativa de productores agropecuarios de papa nativa orgánica 100% natural, y ello nos ha dado una lección muy grande. Antes de esta organización de la cooperativa, cada una de nuestras mujeres vivía un poco aisladamente dentro de sus intereses familiares. Pero hoy por hoy con esta cooperativa vamos enfocando, vamos incluyendo no solamente a la mujer, incluimos a la familia, que es la piedra angular de la sociedad. Estamos involucrados niños, jóvenes, adultos, ancianos, adultos mayores, y todos vamos dándole esta oportunidad para poder abrirnos también, para poder generar un desarrollo económico. En ese entender es que también quiero destacar la presencia de congresistas mujeres que también están en la palestra nacional, que se visibiliza sus acciones dentro de las acciones que deben ellas tomar, la parte normativa, la parte de fiscalización, la parte de representación, que muy pocas veces ellas, por ejemplo, llegan a nuestras comunidades, pero nos alegra mucho de que tengamos la presencia de estas mujeres también en estos espacios. Muchas gracias. Gracias, Shara. Ahora sí, le damos también la palabra sobre todo lo que ha dicho Elvira y Shara. ¿Qué nos puedes decir desde Uruguay, Valeria? Bueno, sin duda los aportes de las compañeras han sido muy importantes para esta reflexión, ¿no? En el caso de Uruguay, yo pensaba cuáles son los desafíos justamente en términos de visibilización, y ya incluso en un intercambio previo que tuvimos con Yolanda hablábamos justamente de eso. Y bueno, son diversas las plataformas posibles para la diversificación de las voces, de los piensos, de las expresiones artísticas. Digo, el caso de las tesis es clave porque se ha reproducido esa voz unánime en diferentes territorios del mundo, y de alguna manera ahí vemos el rol que juega esas expresiones artísticas, y que de alguna manera alimentan la necesidad de poder visibilizar desde el campo popular las situaciones que estamos viviendo. Es clave, no solamente, digo, es tener la plataforma, la herramienta para poder levantar la voz, pero muchas veces tampoco eso es posible, o hay reacciones de silenciamiento ante esta necesidad de visibilización, ¿no? Entonces, por un lado están los desafíos de fortalecer los espacios como las radios comunitarias, justamente para poder generar más canales para resistir, digamos, la hegemonía en el control también de los medios de comunicación, que eso es clave. De alguna manera, desde una perspectiva bien entendida, las nuevas tecnologías democratizan los espacios y eso es fundamental, el poder estar compartiendo desde una perspectiva horizontal estas charlas es clave, el poder, de alguna manera a veces no se puede escuchar a todas las voces, justamente, por ejemplo, en estas instancias de Zoom. También ahí es un desafío para poder visibilizar y escuchar esas otras voces. Y después también hay otro desafío que tiene que ver con no solamente las voces presentes, sino también escuchar a las compañeras que han venido trabajando desde hace años. Y traigo a colación algo que escribió en un texto muy valioso Elena Fonseca, que es una activista y militante feminista, que ha problematizado el tema de la vejez.
muy activamente. Y una de las preguntas que ella hacía es, ¿quién devuelve a las mujeres lo que no ha vivido? Las pericias intelectuales, los encuentros entre pares, las fiestas, las lupercales, saturnales, los libros que no escribieron, las universidades a las que no fueron, los amores que no tuvieron, el sol que no tocó sus cuerpos, el poder, la libertad, la identidad. En ese sentido, bueno, ahí también hay todo un desafío para poder, desde esta perspectiva de visibilidad, acompañar esos procesos, desde una perspectiva que puede ser innovadora, como decía, generando, como lo han hecho otras compañeras, a través del arte, a través de otros formatos de repente no convencionales para comunicar o para denunciar situaciones que no tendrían que estar ocurriendo, pero que están ocurriendo. Entonces ahí la denuncia es una potencia cuando se expresa en un mecanismo donde sabemos que van a llegar a más personas, pero sabemos que también no todos y todas tenemos el acceso a Internet en las mismas condiciones, y por lo tanto ahí también hay otro desafío interesante para plantearlo, para que no nos corten, digamos, y que no, de alguna manera, no pueda trasladarse a estos ámbitos de comunicación otro tipo de limitaciones de expresión. Eso también es fundamental. Y bueno, y eso evidentemente también, cuando podamos encontrarnos, eso no quita la necesidad del encuentro. El poder traspasar fronteras es muy importante en la medida de las posibilidades. Y bueno, y también me parece que resulta fundamental en este proceso de visibilización, también entre nosotras, poder visibilizarnos, poder nombrarnos, poder leernos, poder compartirnos, que creo que también ese tendría que ser el punto primero, de cómo entre nosotras generamos una apertura desde nuestras posibilidades para escucharnos como compañeras, y también para transitar juntas situaciones muchas veces que nos atraviesan el cuerpo y la vida, y por lo tanto, bueno, el estar juntas y en plena construcción y en continua construcción siempre es fundamental para un movimiento como este que nos interpela desde la raíz.